Desde el mismo momento en que triunfa la Revolución Cubana, ya el Estado visualiza la situación que había en ese momento con la natalidad, con la mortalidad infantil incluida, y comienzan a promulgarse un grupo de leyes dentro de las que se incluye ya propiamente la protección a la maternidad. Dentro de esa primera ley está la Ley de Seguridad Social, que fue la Ley 1100, y dentro de ella comienza a protegerse a la mujer en los casos de embarazo, en los casos de enfermedad. Posteriormente, como parte del contexto cubano, que además se ve agravado desde el primer momento por la situación de la mujer, que en muchos casos no estaba incorporada al empleo, ahora es que comienza la mujer a empoderarse y por consiguiente la cantidad de hijos disminuye con respecto a épocas anteriores. Pero en la medida en que se han promulgado leyes en nuestro país, se ha establecido propiamente decretos leyes independientes de la Ley de Seguridad Social para proteger a la mujer en caso de embarazo y a la familia. Estamos hablando de la mujer trabajadora cubana sin distinguir entre la mujer trabajadora estatal y la no estatal. O sea, es una ley que protege a toda la mujer en caso de maternidad y a la familia, delegando, por supuesto, la responsabilidad en los padres. O sea, partimos de que desde que se genera, o sea, de que se engendra el embarazo, ya la mujer tiene un programa materno-infantil que empieza por el médico de la familia y se extiende posteriormente al resto de las instituciones hospitalarias con consultas mensuales específicas. Tenemos hogares maternos donde se ingresan a las embarazadas para un seguimiento más específico a partir de una patología X. Pero bueno, a grosso modo, nosotros, o sea, como un país incluso subdesarrollado, estamos un poco en la punta con respecto a estos programas sociales, independientemente de que el contexto económico, agravado por supuesto por el bloqueo de los Estados Unidos contra nuestro país, hace más difícil la adopción de cualquier medida. Y sin embargo, Cuba se ha impuesto y ha logrado mantener la sostenibilidad de este sistema de seguridad social. No solamente en el caso de la madre es la única responsable, o sea, hay un arraigo desde el punto de vista de concepto que siempre lo hemos heredado incluso de los españoles, ese machismo de que bueno, es la mujer quien cuida, es la mujer quien atiende, y en el caso específico de la legislación cubana en materia de maternidad y responsabilidad de la familia, amplía ese espectro y además se sustenta en el Código de las Familias que fue recientemente aprobado. Estamos hablando de que el padre, aun cuando la madre está viva, también puede encargarse del cuidado del menor. Nosotros incluso valoramos mucho los ingresos, o sea, si la mujer tiene más ingresos económicos desde el punto de vista del salario que el hombre, la pareja puede decidir quién se queda al cuidado del menor. Y lo mismo ocurre con los abuelos. Por tanto, lo que ha hecho la legislación es ampliar el espectro del cuidado del menor y garantizar el sustento de la familia a partir de remodelar ese cuidado, que antes se circunscribía solamente a la madre, ahora se amplía el espectro. Y también incluye dentro de la familia no solamente los abuelos, también incluye a los tíos, las tías, o sea que se amplía mucho el espectro y un poco se fortalece ese papel de familia, porque es importante señalarlo. Estamos hablando de la familia cubana, una familia que por lo general no engendra muchos hijos por el tema del empoderamiento de la mujer, por el tema de la situación económica del país que se complejiza y por consiguiente ese menor que llega al seno familiar tiene que verse rodeado de ese cariño, de ese amor de familia, que no solamente vea a la figura materna, sino a la paterna, a sus abuelos, que complementen la crianza. Y en función de eso está la legislación, o sea, garantiza el cuidado, la protección, pero además el sustento. Y hay algo importante, cuando el menor tiene alguna patología que agrave su situación y su incorporación a un círculo infantil, a una casita infantil, tiene la posibilidad esa familia, el padre o la madre, de estar con ellos hasta que el menor arriba a los 5 años de edad. Por tanto, es la garantía que tiene la familia de proteger a su menor. E incluso cuando el menor tiene una patología grave que requiera, por ejemplo, aire acondicionado, un clima para su piel, el Estado paga esa corriente, esa energía eléctrica que se consume, el Estado asume ese pago y la familia cuida al menor sin problema ninguno y no tiene ese gasto. Y sin embargo se le paga esa prestación económica. Por tanto, un poco se equilibra esa responsabilidad de la familia, se amplía su espectro y se garantiza el cuidado del menor hasta que pueda incluso incorporarse a su vida escolar normal.
Bueno, desde que se puso en vigor el decreto ley 56 hasta la fecha con los decretos ley 71 y 84, que fueron los últimos que modifican en parte el decreto ley 56, la familia incluso ha acogido con beneplácito la medida. Ha sido una medida muy buena, incluso da la posibilidad de que en el periodo de implementación de la norma, si el menor no ha arribado a los 15 meses de vida, se acoja a los beneficios de este último decreto y llegue el cuidado de la madre con el pago de la prestación económica hasta esa edad. Por tanto, para la familia es importante, muy importante. Yo he llamado la atención en otras entrevistas, en otras ocasiones que nos han hecho preguntas similares, de que en el caso de Cuba, independientemente de estas posibilidades que da la legislación, tenemos todavía muy pocos padres acogidos a los beneficios, por lo que te explicaba ahorita. Solamente al cierre del mes de junio teníamos 16 padres acogidos a la prestación, lo cual no quita que se haya acogido a la legislación con beneplácito, porque estamos hablando además de que en el caso específico de la madre estudiante, puede estar en secundaria, incluso en pre o en universidad. Los abuelos se pueden hacer cargo del cuidado del menor, los abuelos trabajadores, y son los que entonces pasarían a cobrar esa prestación para que la madre no deje de estudiar y garantizar después que cuando concluya sus estudios se reincorpore a la vida laboral. Por tanto, hay todo un espectro de medidas que siempre van a beneficiar a esa familia, a ese menor y a esa madre. En el caso particular de las familias, la multiparentalidad, las familias del mismo sexo, incluso lo relacionado con el vientre solidario, o sea, son medidas que se han ido adoptando y que le dan la posibilidad a parejas del mismo sexo a adoptar, a parejas del mismo sexo a tener un vientre solidario. Ya lleva un proceso judicial, por supuesto, pero se facilita mucho ese trámite y en el caso específico de Cuba tenemos esa ventaja, esa posibilidad real. Estamos acostumbrados a cobijar a nuestra familia, a atender de muy cerca a nuestra familia y sobre todo a los menores. Por tanto, para los abuelos, en este caso, independientemente de su edad, lo han acogido muy bien. ¿Cuál es la diferencia en este caso? Que la legislación protege desde el punto de vista de la prestación económica a los abuelos trabajadores, pero hay abuelos que ya están jubilados, que ya reciben un ingreso por concepto de la jubilación por edad o por invalidez, y sin embargo, con una alegría tremenda se encargan del cuidado del menor, independientemente que por su condición de jubilados y estar protegido por ese régimen general ya no reciben la prestación económica, pero sí garantizan el cuidado del menor. Tenemos una ventaja, tenemos muchos círculos infantiles y se han creado recientemente las casitas infantiles, incluso al ladito de los centros de trabajo, o se han habilitado locales en los propios centros de trabajo para que las madres puedan llevar allí a los menores. Y eso ha facilitado mucho este proceso. ¿Qué sí le decimos a los países de la región? Que independientemente de su situación económica, política o social, la mirada tiene que estar enfocada a ese desarrollo social, a esa garantía de que la mujer esté segura, que tenga parto seguro, que tenga una atención previa y que se garantice el cuidado del menor a cualquier costo y por cualquier vía. Esa es nuestra máxima. O sea, no puede quedar nadie desamparado en un sistema como el nuestro. Se tiene que proteger, ya sea por la vía de la seguridad social o por la vía del sistema complementario de la asistencia social. O sea, tenemos dos regímenes que por cualquiera de los dos se puede proteger. Por tanto, la mirada es a garantizar la sostenibilidad, garantizar la protección, el cuidado y sobre todo a no olvidar que independientemente de la situación, que además la economía usted sabe que fluctúa, poner la mirada en la protección social. Eso es lo más importante para un sistema como el nuestro y para los países de la región. Ha sido un poco difícil adaptarnos a este nuevo contexto, porque tú sabes que nosotros fuimos colonizados por los españoles y estamos arraigados con ese machismo, pero son medidas que se han ido acogiendo, porque además es un derecho humano seleccionar cuál va a ser mi preferencia sexual. Eso no, para nosotros no es ninguna dificultad. Lo que sí, esa persona que decida estar con alguien del mismo sexo sabe que tiene una legislación que protege a esa persona para casarse, incluso para convivir en su núcleo familiar o crear su propia familia, y para adoptar
para tener un vientre solidario que le garantice tener un hijo en una etapa determinada de su vida, y va a tener los mismos derechos. Por tanto, para nosotros ha sido muy buena la medida y se ha acogido muy bien, por parte de toda la población, sobre todo estas familias que se crean del mismo sexo, que hasta ahora no estaba permitido en nuestro país ese matrimonio del mismo sexo, ahora está permitido, incluso no tienen por qué casarse, sencillamente conviven juntos y crean su propia familia, ya te digo, dentro del propio núcleo, o crean su propia familia independientemente de su núcleo. Estamos trabajando en el hoy, pero pensando en el mañana. Por tanto, no descuidemos esa mirada y socialicemos las experiencias, las buenas prácticas. Eso para nosotros es importante.